Ya. Ya, chiquillos, silencio. Buenos días. Ya, estábamos viendo el taller global 3.1, así que vamos a continuar con él. Ya, y ahí, dependiendo cómo vamos con el tiempo, vemos si iniciamos o no el 3.2. Adelante. Ya. Entonces, en este taller estábamos trabajando con sistemas de ecuaciones, pero ya escritos de manera matricial, ¿cierto? Y estábamos viendo todos los resultados que se pueden reciclar o homologar, por decirlo de alguna forma, desde cuando trabajamos con una ecuación, ¿cierto?, a trabajar ahora con un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces habíamos definido el Wronskiano, que era para ver si las funciones eran LI. ¿Ya? Lo definimos, hablamos de él un rato, no lo hemos visto en un ejemplo todavía, pero después vamos a trabajar uno. Ya, entonces aquí están los resultados del Wronskiano, que son iguales a los que teníamos antes. Es decir, el conjunto de soluciones es LD cuando el Wronskiano es 0 en los puntos, para cada punto. Ya, porque el Wronskiano siempre tiene esta propiedad de que o es 0 en todos los puntos o nunca es 0. ¿Ya? Entonces, si siempre es 0, las soluciones son LD. Y si es que es distinto de 0, las soluciones son LI. O sea, es el teorema es igual al anterior, solo que ahora con este nuevo Wronskiano para sistemas de ecuaciones. Ya, de hecho, estos teoremas estos son como teoremas que son análogos, todos son análogos a la versión de una ecuación. ¿Ya? Si por ejemplo tenemos n soluciones que son LI, ¿ya?, de esta ecuación, que es homogénea, ¿ya? Esta es homogénea porque si tiran el a de t por x para el lado izquierdo, ahí les queda la forma clásica de las homogéneas. Entonces, si tienen n soluciones LI de este sistema homogéneo, entonces la solución general del sistema homogéneo es la combinación lineal de las soluciones que son LI. ¿Ya? Y también ocurre, acá si son n ecuaciones y n incógnitas, entonces la solución general es la combinación de n soluciones LI. ¿Ya? O sea que es análogo. Si ustedes tienen la n soluciones LI del homogéneo, entonces la solución general es la combinación lineal de esas soluciones LI. Y también se cumple este teorema de superposición que decía que la solución, ahora si tenemos un sistema no homogéneo, este sería el mismo sistema anterior, pero ahora no homogéneo, porque ahora si pasan el a de t por x para el lado izquierdo, les va a quedar igualado no a 0, sino que a f de t. ¿Ya? Entonces, si ahora el sistema es no homogéneo, entonces la solución general del sistema no homogéneo va a ser la suma de la solución general del sistema homogéneo más una solución particular de este sistema no homogéneo. ¿Ya? O sea, la estructura de la solución general del no homogéneo es la misma de antes. Es la suma de la solución general del homogéneo más una solución particular del sistema no homogéneo.
¿Ya? Obviamente la pega ahí es saber buscar la solución general del homogéneo primero y también saber encontrar la solución particular del sistema no homogéneo. ¿Ya? Son las mismas tareas, solo que ahora en vez de ser una ecuación, son un sistema de ecuaciones. Pero los teoremas son los mismos. ¿Sí? Esto es como para decir, se cumplen las mismas cosas que antes, solo que ahora son sistemas. ¿Ya? Entonces, bueno, ya hemos hablado del método de valores propios, porque de hecho lo usamos en un ejemplo, pero no hemos establecido bien todos los casos que nos podrían aparecer, ¿sí? Sino que vimos uno en específico nomás. Ya, entonces, el método de valores propios es para solucionar el homogéneo, ¿ya? Es decir, el X, este que está acá, el X igual a por X, donde la es la matriz de coeficientes, el X es el vector que contiene las soluciones y el X' es el vector que contiene las derivadas de las soluciones, ¿ya? Entonces, aquí están los teoremas, pero en el fondo es lo que ya hemos hecho, solo que ahora es para establecerlo formalmente. Entonces, este método, bueno, veamos el teorema primero. El teorema dice que si lambda es valor propio de la matriz A, que es la matriz de coeficientes, y además B es un vector propio asociado a ese lambda, ¿sí? Entonces, esta función es una solución del sistema. Eso es lo que estábamos haciendo. ¿Se acuerdan que decíamos ya? Tomábamos la matriz de coeficientes, a la matriz de coeficientes le sacábamos los lambda, que son los valores propios, a los valores propios le sacábamos un vector propio a cada uno, y entonces decíamos que la solución era, o sea, una solución x de t sería el vector propio asociado, o sea, por e elevado a lambda t, donde sb era el vector propio del lambda, ¿sí? Entonces aquí es donde aparecían casos. Ya, entonces lo que nosotros íbamos haciendo era lo siguiente. Método de los valores propios, la descripción general de este método es de la siguiente forma. Acá en el fondo está como establecido los pasos que nosotros fuimos haciendo. ¿Ya? Lo primero es calcular los valores propios mediante el cálculo del determinante de esta matriz. ¿Se acuerdan? Le restábamos lambda a la diagonal, sacamos el determinante y con eso sacábamos los valores propios. Luego se intenta encontrar n vectores propios LI asociados con los valores propios obtenidos en el paso anterior. O sea, uno toma los lambda y para cada lambda obtiene vectores propios. ¿Ya? Después, claro, el tema es cuando hay algún valor propio que ya está repetido, por ejemplo, porque si hay algún valor propio que está repetido, por ejemplo, 2 veces, entonces para ese valor propio no voy a poder encontrar un único vector propio, sino que, o sea, voy a encontrar dos que son LI, ¿ya? Entonces, por eso aquí dice, si el paso 2 no es posible, es decir, todos los lambda no están una pura vez, en ese caso no voy a poder encontrar un vector propio LI para cada lambda. Entonces, si no pasa eso, entonces nosotros vamos a asociar, que aquí está escrito raro, en el paso 2 no siempre es posible. Ah, ya, es que se refiere a encontrar los vectores propios, LI, ¿ya? Asociado a cada lambda. Pero cuando lo es, se obtienen n soluciones LI que son de esa forma, ya que eso ya lo hicimos. Si para el lambda 1 había un K1, para el lambda 2 había un K2, que era su vector propio, para el lambda 3 había un K3, que era su vector propio, entonces teníamos 3 soluciones. La X1 era el vector propio B1 por el lambda 1, donde el B1 es el que está asociado a ese valor propio. La segunda solución es el vector propio B2 que está asociado al lambda 2, y entonces la solución era de esa forma, y así con los n valores propios. Este es como el caso bonito, el caso en que todos los lambdas están una pura vez. Si todos los lambdas están una pura vez, o sea, todos los valores propios están una pura vez, para cada lambda yo voy a poder encontrar un vector propio, y entonces la solución, voy a tener n soluciones, una para cada valor propio, ¿sí? Que es de esa forma, multiplicar el vector propio por e elevado a el valor propio por t, ¿sí? Y eso con cada uno de los valores propios. Ya, en ese caso la solución general del sistema entonces es la combinación lineal, porque estas soluciones que salen acá son LI. Ya no lo hemos demostrado, pero lo son. Cuando uno tiene valores propios distintos, estas soluciones siempre son LI. Ya, entonces ahí tenemos la solución general. Eso es lo que hicimos en el ejemplo anterior. Ahora, a partir de los pasos anteriores,
uno tiene casos distintos, por cierto que todo esto depende de los valores del lambda. Cuando uno saca los valores propios, el caso bonito entonces es que los valores propios sean distintos. ¿Sí? Pensemos todo el rato en uno de 3×3, para no hablar tanto de lambda 1 hasta lambda n, sino que poder hablar más en específico. Pensemos en el caso de 3×3. El caso bonito en sistemas de 3×3 sería que hay 3 valores propios y los 3 son distintos, ninguno repetido, ¿cierto? Entonces, en ese caso, para lambda 1, lambda 2 y lambda 3, voy a poder encontrar un K1, un K2 y un K3. Un vector propio para cada lambda. Así que bueno, aquí les pusieron, nosotros en el ejemplo llamamos K, aquí les pusieron B. Bueno, da lo mismo. ¿Sí? La cosa es que para cada lambda voy a encontrar un vector propio y entonces la solución general va a ser la combinación lineal de esos términos. ¿Sí? Este es el X1, ¿cierto? El primer vector propio con el primer valor propio. Aquí está el segundo vector propio con el segundo valor propio. Y el enésimo vector propio con el enésimo valor propio. Ya, ese es el caso más sencillo, que es cuando todos los valores propios son distintos, sacamos un vector para cada uno y tenemos la solución general. Ya, caso 2, que de hecho me lo habían preguntado, me acuerdo, la clase anterior, que pasaba cuando algún valor propio estaba repetido. Ya, pensemos de nuevo en el caso de 3×3, para poder hablar más en específico. Supongamos que el lambda 1 y el lambda 2 son el mismo, ¿ya? Y el lambda 3 es distinto. ¿Ya? Entonces, para ese caso, yo para el lambda 3 voy a poder encontrar un vector propio. Y para el lambda 1, que es el mismo con el lambda 2, para ese voy a poder encontrar 2 vectores propios de ley. ¿Ya? Entonces, depende de cuántas veces viene repetido el valor propio, es cuántos vectores propios LI va a tener asociado. ¿Ya? Si es que en algún caso está repetido los 3, o sea, lambda 1, lambda 2 y lambda 3 son el mismo valor propio, entonces ese valor propio va a tener 3 vectores propios, LI. ¿Ya? Dígame, algo me iba a preguntar. No, eso no puede pasar. No, nunca pasa. Nunca pasa que para 2 lambdas distintos exista el mismo vector propio. ¿Ya? Los conjuntos de vectores propios son independientes. ¿Sí? Jamás va a ocurrir eso. De hecho, si le ocurre es para darse cuenta que hay algún error en alguna parte. ¿Sí? No puede pasar por argumentos algebraicos. ¿Ya? Entonces, ese es el caso en que el valor propio le sale repetido entonces. Por ejemplo, acá, ¿cuál está repetido acá? Aquí está repetido le pusieron lambda nomás. Entonces, si el lambda está repetido y está repetido m veces, ¿ya? Entonces, cuando el lambda está repetido m veces, yo voy a tener m vectores propios distintos, LI para ese mismo lambda. ¿Ya? Entonces, la solución sigue siendo de esta forma, solo que voy poniendo los distintos vectores propios. Fíjense que aquí estoy poniendo el V1 con el lambda, el V2 con el lambda, hasta el VM con el lambda. Ya, yo creo que es más fácil verlo en un caso específico. En el caso que les había dicho delante, supongan que el lambda 1 y lambda 2 son el mismo y el lambda 3 es distinto. ¿Ya? Entonces, como el lambda 1 va a tener 2 vectores propios, porque está repetido 2 veces. Si está repetido 2 veces, va a tener 2 vectores propios, LI. ¿Ya? Entonces, la solución va a ser constante 1 por el primer vector propio por e elevado a el lambda 1, más la segunda solución LI va a ser el segundo vector propio por e a la lambda 1 de nuevo. ¿Sí? Porque esos 2 vectores propios están asociados al mismo lambda 1. Y después va a venir el término del lambda 3, que sería el vector propio asociado a ese lambda 3 por e elevado a lambda 3. ¿Ya? Entonces, si es que está repetido m veces, entonces este exponente, el lambda, va a aparecer en m términos, en m soluciones. ¿Ya? Ese es el caso en que vienen repetidos. Ahí vamos a hacer un ejemplo en donde pasa eso. ¿Ya? Y el último caso es cuando los valores propios son complejos, que eso también ocurre. ¿Sí? Si es que el valor propio lambda les da un valor propio que es complejo, entonces el vector propio asociado a un valor propio complejo va a ser un vector propio complejo también. ¿Ya? Y en ese caso, aquí le están llamando V al vector propio complejo. Y como es un vector propio complejo, se puede escribir de esa forma, A más BI. Donde fíjense que A y B aquí están en negrita. Están en negrita porque A y B son vectores reales. ¿Ya?
O sea, un vector complejo siempre se puede descomponer como un vector real más otro vector real por i. O sea, en una parte dejan toda la parte real del vector y en la otra dejan toda la parte imaginaria del vector. Todos los que vienen con i. ¿Ya? Entonces, para valor propio complejo, el vector propio también es complejo. Y en ese caso, como la solución que estamos trabajando siempre de esta forma, o sea, el vector propio por e elevado al valor propio, nuestro valor propio, vamos a agrandar un poquito acá, nuestro valor propio ahora es así, ¿cierto? Es de la forma P más QI, ¿cierto? Ese es el lambda. Y el V es A más BI. Entonces aquí están, bueno, aquí descompusieron primero el lambda, ¿cierto? El lambda es P más QI, y después acá también descompusieron el V, que es A más BI. ¿Ya? Entonces, fíjense que, bueno, aquí es muy parecida a la descomposición que hacíamos en la ecuación auxiliar, es la misma de hecho. Tienen que acordarse que la exponencial, o sea, aquí les va a quedar, fíjense, e elevado a p, ahí está, e elevado a p, y el e elevado a qit se transforma en coseno de qt más i seno de qt. La típica descomposición de e a la i por algo es coseno del algo más i por seno del mismo algo. ¿Ya? Entonces aquí están tomando... Oh, ¿qué pasó? Ahí está, volvimos. Entonces e elevado a p está en ese término y el e elevado a q y t está en ese factor de coseno más seno. ¿Ya? Por lo tanto, esta es la solución compleja. De esa forma. Ahí está reemplazado nomás y el e elevado a iqt está escrito como coseno y seno. Entonces, esa sería la solución compleja. Ahora, lo mismo que pasaba antes, no podemos quedarnos con soluciones complejas. Tenemos nuestros contextos en general, ameritan soluciones reales. Entonces, para obtener soluciones reales, tienen que resolver multiplicar ahí todos con todos y se obtiene esto de aquí abajo. Y en el fondo separan todo lo que tenga i con lo que no tiene i. ¿Sí? Todo lo que tiene i va a ser esto, y todo lo que no tiene i va a ser eso. Siempre va a tener esa misma forma. Y entonces, esto pasa en este caso particular que, entonces ahí vamos a tener dos soluciones LI. Una solución LI va a ser la parte real de esta x de t, y la otra va a ser la parte imaginaria de ese x de t. ¿Ya? Que ahí están escritas por separado. X1 entonces va a ser eso, y X2 va a ser la parte imaginaria. De hecho, esperemos un poquito a ver si se... De hecho, aquí es más sencillo que en el otro caso, porque aquí derechamente la parte real va a ser x1 y derechamente la parte imaginaria va a ser x2. ¿Ya? Entonces la solución general va a ser la combinación de esa parte real más esa parte imaginaria. Pero aquí la parte imaginaria viene sin el i, entonces es real también. ¿Ya? Bueno, eso. Veamos este ejemplo. ¿Ya? Lo vamos a ir mirando acá porque en este caso los cálculos son medios tediosos, pero lo que me interesa es la parte teórica. ¿Ya? Fíjense que tenemos entonces ese sistema, x' igual a esa matriz de coeficientes por ese vector x. ¿Ya? Este es el punto de la clase en donde, si están medio enredados con estas soluciones, en el ejemplo deberían poder aterrizar los conceptos, ¿ya? Porque este taller tenía mucha teoría en la parte de arriba, pero veamos el ejemplo para ordenar la idea. Entonces, si ese es nuestro sistema, fíjense que es homogéneo, ¿cierto? Porque no tiene el f de t, está ahí más 0. Entonces, la matriz que está ahí de coeficientes sería la matriz A, ¿cierto? Entonces, ustedes quieren que hacer, tomar esa matriz A, restarle lambda a la diagonal, ¿cierto? Y sacarle el determinante. Le sacan el determinante, que bueno, ahí tienen que multiplicar un montón de cosas, ¿cierto? Le sacan el determinante. En este caso el determinante da, eso de ahí, da menos lambda más 1 al cuadrado, factor de lambda menos 5. ¿Ya? Entonces de ahí van a sacar los valores propios, ¿cierto? Entonces fíjense que esta se llama ecuación característica a veces, por si lo leen por ahí. De hecho, me parece que en un momento lo mencionaron. Fíjense que aquí el lambda igual 5 está una pura vez. Entonces, un valor propio es lambda igual 5, que está repetido una vez. Y el lambda igual a menos 1 está repetido dos veces. El 5 tiene multiplicidad 1, el menos 1 tiene multiplicidad 2. ¿Ya? Entonces, según todo lo que habíamos dicho antes,
yo para el lambda, bueno, aquí le llamaron lambda 1 al menos 1. Para el lambda menos 1, como está repetido 2 veces, yo voy a poder encontrar 2 vectores propios para él. ¿Ya? Y para el 5 voy a poder encontrar solo un vector propio, porque está repetido una pura vez. Si acá hubiese alguna que está repetida 3 veces, entonces yo le voy a poder encontrar 3 vectores propios. ¿Sí? Dependiendo cuántas veces está repetido, es cuántos vectores propios independientes les voy a poder encontrar. ¿Ya? Así que aquí el lambda igual a menos 1, como tiene multiplicidad algebraica 2, entonces tiene 2 vectores propios que son esos 2. ¿Ya? Eso se hace como lo hicimos en la clase anterior, sacar los vectores propios. Ya, pero tienen que saber que si tiene multiplicidad algebraica 2, tienen que encontrar 2 vectores propios. Ya, después para el lambda igual 5, como el lambda igual 5 está repetido una pura vez, entonces van a encontrar solo un vector propio, haciendo el proceso que hicimos la clase anterior. Ya, entonces, a partir de eso, que ahí hay un montón de cálculos detrás, pero son cálculos que ya hicimos la clase pasada, entonces quiero que veamos cómo sería la conclusión. ¿Ya? Entonces, tengo mi lambda 1 con sus 2 vectores propios y tengo mi lambda 2 con su único vector propio. ¿Ya? Entonces, la solución general va a ser el V1 por E elevado a el lambda 1. Después va a ser más, bueno, más constante, ¿cierto? El V2 por E elevado a ese mismo valor propio, más, y después el V3 va a aportar una pura solución, que sería V3 por E elevado al lambda 2. ¿Ya? Entonces, en el fondo, como el lambda 1 tiene multiplicidad 2, el E elevado a lambda 1 con un vector propio y el E elevado a lambda 2 con el otro vector propio van a ser 2 soluciones de ley. Entonces la solución general va a quedar así. Va a quedar de esa forma. ¿Se fijan? Constante 1 por el valor, por el vector propio, este es por el primer vector propio, con E elevado al primer valor propio. Más constante 2 por el segundo vector propio del primer lambda, más el único vector propio del lambda 2 por E elevado al lambda 2. Esa va a ser la solución general. Entonces se fijan que el lambda 1 aportó con 2 términos, con los primeros 2. Uno con cada vector propio que tiene él. ¿Ya? Y el lambda 2 aportó solo con un término. Entonces, dependiendo de la multiplicidad del valor propio, es con cuántos términos de este estilo va a aportar a la solución general. ¿Ya? Dígame. Si tuviese 4 vectores propios, o sea, 4 valores propios, es que si es de 4, si obtengo 4 valores propios, porque estoy trabajando en un sistema de 4×4, entonces está todo en R4. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, así se reparten las soluciones cuando están repetidos. ¿Ya? Y aquí dice, recuerda el comando simpi. O sea, en simpi está el comando eigenvext para obtener los valores y vectores propios de nombre. ¿Sí? Ahí escriben la matriz, después le aplican, no sé si le ponen a.eigenvext y les da todo, es maravilloso, ya lo pueden usar. Ya, entonces, bueno, este se supone que era el taller de la semana pasada, de la clase anterior, así que en honor al tiempo vamos a resolver este ejercicio al tiro en la pizarra, ¿ya? Para que le veamos todos los detalles. Ya. Vamos a pasar a la pizarra entonces. Ya. Antes de que hagamos el ejemplo, me gustaría ver un ejemplo como en R4. No lo vamos a resolver, pero como la parte teórica, para que sepan cómo repartir las soluciones y todo. ¿Ya? Si x igual a ax, x' igual a x, es un sistema en R4,
¿Ya? Quiero que aprendan a repartir las soluciones. O a cómo formar la solución general de este sistema homogéneo. ¿Ya? Entonces, si este sistema está en R4, ¿cuántos valores propios voy a poder encontrar? A lo más 4, ¿cierto? Porque podría haber alguno que esté repetido, ¿cierto? O sea, siempre son 4, pero podrían haber algunos que son iguales. Esa es una forma de verlo. ¿Ya? Entonces, existen 4 valores propios. Pongámosle valprop. Ya, que esos se sacan calculando el determinante de A menos lambda de esa matriz. A menos lambda I, dígame. No, era la solución general de la homogénea solamente. ¿Ya? Ahora, algunos de estos podrían estar repetidos. ¿Sí? Para entender bien cómo repartir la solución, supongamos que los primeros dos están repetidos y los otros dos son distintos. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Lo podemos decir como que el lambda 1 está repetido 2 veces. El lambda 1 tiene multiplicidad 2, ¿cierto? Entonces, en verdad, solo hay 3 valores propios. Lambda 1, lambda 3 y lambda 4. Porque el lambda 1 tiene multiplicidad 2, está repetido 2 veces. Entonces, ¿cuántos valores propios, cuántos vectores propios van a haber asociados al lambda 1? 2. ¿Sí? Dependiendo cuántas veces está repetido el valor propio, es cuántos vectores propios trae consigo, asociados. ¿Ya? Y eso lo va a dar el cálculo de los vectores propios. Entonces, habrán dos vectores propios B1 y B2 para lambda 1. ¿Y cuántos vectores propios va a traer el lambda 3 y el lambda 4? Si están repetidos una pura vez, cada uno va a traer un vector propio. ¿Ya? Entonces, además, lambda 3 tendrá un vector propio. Tendrá un vector propio, digamos B3. ¿Ya? Eso es el punto 1, punto 2, dígame. ¿El B1 y el B2, si es que son iguales? No. De hecho van a ser LI. Si esa es la cosa, que cuando mi lambda tiene multiplicidad 2, yo le voy a encontrar dos vectores propios de LI a ese. Porque en cuanto a números, no LI hay infinitos. Acuérdense que si un vector es vector propio, por cualquier alfa va a seguir siendo vector propio. Entonces, estos B1 y B2, la gracia es que son LI. ¿Ya? Digámoslo al tiro igual. ¿Sí? Un valor propio tiene tantos vectores propios LI como sea su multiplicidad en la ecuación característica. ¿Ya? Y el lambda 4 también tendrá un puro vector. B4. Porque está repetido una pura vez. ¿Sí? Aquí B1, B2, B3 y B4 van a ser todo LI. ¿Sí? Porque lo que generan ellos tiene que ser R4, que es el conjunto que hay detrás aquí. ¿Ya? Entonces, veamos cómo sería la solución, que eso es lo que me interesa que me entiendan. Bueno, igual aquí, al final se lo digo. Entonces,
la solución general va a ser así. ¿Cómo sería la solución general? Bueno, son combinaciones lineales, ¿cierto? Entonces, constante 1, ¿ya? Por el V1. ¿Y por quién tengo que multiplicar el V1? Por E a la lambda 1t, ¿cierto? Por la exponencial de su valor propio. Su valor propio era el lambda 1. ¿Ya? Esa es la solución que aportó el V1 con el lambda 1. ¿Ya? Más constante 2 por V2. ¿Y por qué le agrego ahí? El V2 también está asociado al lambda 1. Entonces aquí vuelvo a poner la misma exponencial de E elevado a lambda 1 de t. ¿Ya? La tercera solución LI sería, C3, ¿cierto? Por el V3. ¿Y el V3 con quién va? Aquí ya E a la lambda 3, ¿cierto? Siempre los vectores propios van con la exponencial de su valor propio. Dígame. Ah, buena pregunta, buena pregunta. Si son complejos, ¿cómo no entendí la pregunta? Ah, ya, ya. A ver, si es que el lambda les da complejo, por teorema fundamental de la álgebra, o sea, si lambda 1 es complejo, por teorema fundamental de la álgebra, su conjugado también es solución. Entonces, si el lambda 1 es un complejo y es solución, su conjugado también va a ser solución. O sea, va a haber, los valores propios vienen, complejos siempre vienen de a 2. ¿Sí? Siempre cuando una ecuación tiene a un número complejo como solución, siempre el conjugado también es solución. Eso es por teorema fundamental del álgebra. Entonces, si lambda 1 es complejo, llamémosle lambda 2 a su conjugado y ese va a ser también valor propio. ¿Sí? Siempre los valores propios complejos vienen de a pares. Entonces, esos dos van a aportar con dos términos para la solución general. Claro, la gigante. Y va a ser eh, la primera función, bueno, ahí estaba puesto, pues la primera función era la parte real de lo que nos dio, que estaba un poquito más arriba. Y la segunda es la parte imaginaria. ¿Ya? Pero después en el ejemplo son complejas, así que ahí vamos a poder ver cómo quedan. ¿Ya? Bueno, aquí me falta un término. ¿Cuál me falta? El C4, ¿cierto? C4 con el cuarto vector propio que está asociado a el lambda 4. ¿Se fijan? Entonces, el lambda 1 aportó con 2, el lambda 3 aportó con 1 y el lambda 4 aportó con 1. ¿Ya? Entonces, dependiendo su multiplicidad, es con cuánto aportan a la solución general, con cuántas soluciones LI. Porque esas son 4 soluciones LI. ¿Ya? Pero 2 de ellas vienen dadas por un puro valor propio, porque venía repetido 2 veces. ¿Sí? Bueno, aquí lo que delante me mordí la lengua para no decirles, es que igual aquí estamos suponiendo ciertas cosas, porque eh, bueno, lo que estamos suponiendo es que la matriz A es diagonalizable. Porque si la matriz A es de 4 por 4 y es diagonalizable, entonces ahí va a tener la cantidad de vectores propios LI va a coincidir con la cantidad de valores propios. Porque aquí habían, esto era en R4 y habían 4 vectores propios LI. Ya, eso no pasa siempre. ¿Sí? Así que, pero en verdad nosotros siempre trabajamos con matrices que son diagonalizables, por eso no le di tanto color, pero por respeto a las matemáticas hay que decirlo. Esto todo lo que hicimos acá suponiendo que A es diagonalizable.
que es un concepto que me imagino vieron en álgebra lineal. ¿Ya? ¿Dónde estoy usando aquí que el A es diagonalizable? Al decir que al estar el lambda 1 repetido dos veces, entonces van a haber dos vectores propios. ¿Ya? Porque si la matriz no es diagonalizable, pueden haber lambdas que estén dos veces, pero que no tengan dos vectores propios. Es ley. ¿Ya? Ahí lo estamos usando. Pero como vamos a trabajar con puras matrices diagonalizables, entonces eso se va a cumplir siempre. Ya, ahora sí, hagamos el ejemplo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de que empecemos con el ejemplo? Ya, aprovecho de hacerle el spoiler de que el ejemplo viene en soluciones complejas, que es el caso que no hemos visto nada todavía. Ya. ¿Alguno me va a poner la parte de allá, como para borrarla? ¿La borro nomás? ¿Sí? Ya. Ya. ¿En la casa también de la pizarra? Súper. Ya. Silencio, chiquillos. Ya, pues entonces a este sistema le vamos a hacer todo lo que se le puede hacer. ¿Ya? Así que esta es una nueva oportunidad. Si todavía están medio enredados, aquí pueden ya verlo en concreto y entender todo. Porque aquí vamos a tener que formar la matriz A, sacarle los valores propios, los vectores propios y después dar la solución general. ¿Sí? Esto no es complicado, en general es un poco largo porque hay hartos cálculos que hacer. Pero la teoría no es muy complicada. Ya. Entonces, hay que escribir esto como matrices, sistema matricialmente, ¿cierto? Sería x1', x2', ¿cierto? El vector de las derivadas de las funciones. Esto es igual a la matriz A, ¿cierto? En este caso la matriz A sería los coeficientes, es decir, 4 menos 3, 3, 4. ¿De acuerdo? Ya. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. ¿Se puede poner el captivo acá? Para que igual los que están por ahí atrás quizás no ven mucho. Ya. Entonces, aquí tenemos, este es el vector X, ¿cierto? Este es la matriz A, que es de 2 por 2. ¿Y quién me falta aquí? El vector X1, X2, ¿cierto? Que este es el que le llamamos X mayúscula. Ya. Y yo quiero determinar dos soluciones LI, que después la combinación lineal de esas dos es la general. Pero, ¿qué hacemos para encontrar entonces estas soluciones? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Si ya tenemos la matriz A. Los valores propios de A, ¿cierto? Muy bien. Busquemos los lambda asociados a A.
¿Ya? Entonces, eso que correspondía a calcular primero el determinante de la matriz A menos lambda. A menos lambda I. Que eso es restarle lambda a la diagonal. Es decir, 4 menos lambda menos 3, 3, 4 menos lambda. O sea, el determinante de eso. Bueno, escribámoslo con líneas rectas. ¿Sí? ¿Han usado esa notación para el determinante alguna vez, no? Esas líneas rectas. Ya, súper. Ya, sacamos ese determinante. Aquí es de 2 por 2, así que es relativamente fácil. Sería 4 menos lambda al cuadrado, S por S, menos S por S, 9 más 9. Más 9. Ya. Necesitamos saber las soluciones, así que vamos a resolver todo eso. Sería 16, el doble del primero por el segundo, va, estoy clarito, 8. El doble del primero por el segundo al cuadrado, más 9. Eso es lo mismo que lambda cuadrado, menos 8 lambda, más 25. ¿Sí? De ahí van a salir, bueno, de igualar eso a 0 van a salir los valores propios. ¿Se puede factorizar? No, no se puede. Así que formulita nomás. ¿Sí? Igualamos a 0. Y claro, entonces lambda va a ser menos b, es decir, 8, más menos raíz de b cuadrado, es decir, 64, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 25. Entonces, ¿cómo son los valores propios? Son complejísimos, ¿cierto? Porque nos da 64 menos 100. Entonces esto sería 8 partido por 2, más menos. Eso es 36, ¿no? Menos 36. Ahí. Es decir, 4 más menos. Raíz de menos 36 es i por 6. Partido por 3. ¿Cierto? La raíz de menos 36 se separa en raíz de menos 1 por raíz de 36. La raíz de menos 1 es i, la raíz de 36 es 6. Ah, eso sí, partiendo, perdón. Estaba pensando en el resultado. Ya, entonces sería 4 más menos 3i. ¿Ya? Entonces tenemos soluciones complejas. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros queremos seguir ahora es el caso en que eran complejas, es decir, acá. ¿Ya? Aquí va a ocurrir todo lo que yo les mencioné adelante. El lambda es complejo, entonces los vectores propios asociados también van a ser complejos. ¿Sí? En este caso, vamos a trabajar con el que trae el más. ¿Sí? Porque fíjense que aquí trabajan solamente con el P más I más U por, o sea, Q por I. Entonces vamos a trabajar solo con el más para hacer todas estas deducciones, pero igual ese complejo va a terminar aportando las dos soluciones de ley. ¿Ya? Entonces, volvamos aquí. Ya, entonces, lo que decía un teorema de los que estaban en toda esa fila de puntos importantes era que la solución era entonces de esta forma. Vector propio
por E elevado al valor propio T. Solo que ahora el V y el lambda van a ser complejos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que el V? Anotémoslo con flechita para que se note que es un vector. El vector V se puede escribir como un vector A más V. Se puede separar. Ya, pero necesitamos este vector V. ¿Sí? Y el lambda, vamos a usar el con el más. Basta con ocupar uno para hacer todas las deducciones. Yo creo que se puede ocupar, o sea, se puede ocupar cualquiera, pero ocupemos el con el más. Ya, esa es la solución. Pero esta es la solución compleja. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa se saca de la misma forma? Sí, igual. La teoría es la misma. Para sacar el vector complejo se saca igual como sacan los reales. ¿Ya? Que no sé quién me pregunta cómo tienen la mascarilla. Traten de levantarme un poco la mano porque veo como la zona, pero quién fue el que habló no se me pierde. Ya. Saquemos entonces ese vector v, que va a ser un vector complejo, y como va a ser un vector complejo lo vamos a descomponer en su parte real y su parte imaginaria. Entonces, bueno, para encontrar v, encontremos v. Hay que acordarse que lo que se cumple es que a menos lambda i por el vector v, ¿cuánto es? Esto es lo que uno tiene que acordarse para poder sacar los vectores propios. El vector 0, ¿cierto? Ya. Estamos trabajando con el lambda, el que trae el más. Se puede usar el otro también, pero usemos el más. Entonces a la matriz A le vamos a restar el lambda en la diagonal. Entonces nos va a quedar 4 menos lambda sería 4 menos 4 más 3i. Esa sería la primera entrada. La segunda entrada es menos 3. La siguiente es 3. Y acá de nuevo tenemos 4 menos el mismo lambda. Eso. Bueno, exageré un poco con el tamaño porque me va a faltar espacio. De nuevo. Entonces sería 4 menos 4 más 3i. 3 menos 3. 4 menos 4 más 3. Porque aquí le vamos a multiplicar el vector v, pongámosle coordenadas b1 y b2. Bueno, aquí tienen que buscar letras nomás, porque ya ocupamos la a y la b. b1, b2, y eso es 0, 0. ¿Sí? Análogo al proceso, solo que van a haber coeficientes complejos nomás. Multiplicamos igual a más 0, ¿cierto? Entonces, bueno, simplifiquemos un poco, en verdad, eso primero. Se van, los 4 se van. ¿Ya? La matriz A quedó, o sea, esta matriz quedó compleja, pero eso quiere decir que hay i metidos por ahí nomás. Nada del otro mundo. Ah, el primero también es menos 3, sí. Toda la razón. Gracias. Ya, multipliquemos y saquemos B1 y B2. Entonces, eso implica que los demás signos también, sí. Menos 3i se multiplica con el B1 y el menos 3 con el B2. Dígame. Se puede usar cualquiera. Sí.
usar uno nomás. Sí. Y mantenerse con ese hasta el final. Pero se puede usar cualquiera. Se puede usar cualquiera. Usé el con el más porque como la fórmula estaba abajo con el más, para que después las podamos comparar. Ya, 3 con B1 y menos 3i por B2. Ya. Ese es el sistema que se cumple entre B1 y B2. Podríamos... bueno, de la primera ecuación podríamos despejar el B2. ¿Cierto? Si despejamos el B2 de la primera ecuación, va a quedar B1 igual a 3B2. Pasa dividiendo. El B2 entonces es menos I por B1. ¿Sí? Quizás nunca han trabajado con sistemas de ecuaciones con complejos metidos, pero se trabaja igual, no, pues si los complejos son números constantes. ¿Sí? Aquí el B2 está despejado respecto al B1, así que eso lo meto en la segunda ecuación. Entonces me va a quedar que 3B1, es decir, 3 veces menos I por B1, menos 3I, B2 igual 0. No, perdón. Sí. Reemplacé en el nada que es lo que hice. 3B1, perdón, menos 3I, y el B2 era menos I por B1. Ahí sí. Y eso me va a dar entonces 3B1. El menos por menos va a dar más, ¿cierto? Menos por menos va a dar más, pero I por I es I cuadrado, y el I cuadrado es menos 1. Entonces ahí hay otro menos. Entonces finalmente va a quedar menos igual. Todo se derrumbó. Ya, eso nos dio, eso significa que hay infinitas soluciones, es porque estas dos ecuaciones son la misma. Para obtener la segunda, a partir de la primera tienes que multiplicar por I. ¿Sí? Es que a veces cuando hay complejos metidos, eso no se ve tan rápido como cuando son puros reales. Son la misma. ¿O no? A ver. Por I hay que multiplicarla. Bueno, si multiplico por I el menos 3b me va a dar ese, pero ese no me va a dar ese. Es que por menos I me va a resultar este, pero este no. ¿Y por qué nos dio 0 entonces? Ahora hay que tener cuidado con los IES. Acá. No, está bien. Está bien. No habrá un menos por ahí que está. No, está bien. A ver, despejemos el B1 de abajo y metámoslo arriba. Hagamos el proceso al revés. Ya. Dejemos en pause, porque en verdad esto no nos aporta nada. Si despejamos el B1 sería 3i B2. ¿Cierto? O sea, i B2. ¿Sí o no? Pasa el 3i B2 a la derecha y después pasan dividiendo el 3. Y va a pasar lo mismo, ¿no? Si lo reemplazo, el B1 lo reemplazo ahí. Y el B1 es I B2. No, va a dar lo mismo al final. Profe, Dígame.
¿Por qué en el taller sale que usa lambda igual a 4 menos 3? Y Ya, ahí, ¿por qué hay porque una debiese diferencia ahí que resultar con ambos. sí, esa Debiese era mi resultar con pregunta? ambos. Am, a ver, debiese resultar con ambos. Ah, es que la solución ahora se la... Ya, claro, acá en la solución eligieron el otro, pero no hay un motivo para eso, la verdad. Ya, porque si se fijan los valores propios son los mismos. El lambda que es 4 menos 3i y el otro que es 4 más 3i. O sea, aquí le llamaron lambda 1 al con el menos y lambda 2 al con el más. Nosotros le llamamos al revés, pero debiese funcionar igual. Claro, aquí el vector que les da es este. A ver, denme un segundo. Pasa lo mismo. Ya, chicos, silencio, silencio, silencio. Silencio, 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 silencio. Pasa lo mismo, sí. Ya. Que estaba mirando los que... Estaba mirando lo que pusieron en la solución. Chiquillos, silencio, por favor. Y pasa lo mismo. Entonces, bueno, yo miré ese cálculo y lo subestimé, la verdad. No sé. La incógnita ahora es cómo sacar este. Porque si se fijan, ese es el vector propio. Es raro lo que ocurre. Ya, pero los sistemas complejos tienen estas cosas. Ya, en el fondo, que nosotros hayamos llegado a esto, volvamos a la pizarra. Vamos a la pizarra. Ya. Ya, sí, en el fondo. ¿Cómo? Sí, por favor. ¿Cómo? No, sí, al final lo que nosotros necesitamos es un vector propio. Necesitamos un vector propio que cumpla el sistema. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer, en el fondo, en el orden en que manipulamos las ecuaciones, claro, es que en los reales cuando uno manipula en los reales cuando uno manipula los sistemas de esa manera, nunca se queda como sin información.
Si yo en los reales despejo el V1 de un lado, lo meto en el otro, siempre voy a obtener el V2. Aquí en los complejos es un poco distinto. Pero nosotros lo único que necesitamos es encontrar una combinación de V1 y V2 que cumplan esta ecuación nomás. ¿Ya? Entonces podría... Dígame. Es que en el ejercicio dan el vector propio, pero no estoy seguro exactamente cómo lo sacaron. En el otro tampoco funciona eso. Son iguales. Dígame. Sí. Pero a partir de este. No, pero me refiero a usando este con el más, el 4 más 3i. Ya, ¿y cómo manipulaste aquí este? Porque tú trabajaste con AID, pero al final da lo mismo. Lo hice como inventar el otro. Este como el menos 3a, multiplicando el a y el b. Menos 3b igual 0. Y ahí despejé esto. Y ahí me quedaba que la primera, reemplazando mi b era menos ahí, ¿cierto? Entonces, aquí Ya. que a, menos ahí. Despejaste el menos b y el menos b. El b como menos ahí. Entonces tengo a, b y el b menos ahí. Entonces ahí tengo una. Y la otra era con el a igual bi, me queda bi como b. Ya. Ya, vamos a eso, vamos a eso. Ya, chiquillos. Vamos a borrar acá un poco. Ya. Chiquillos, silencio. Ya, al final sí son la misma ecuación. Es que con los complejos, como uno multiplica por i, o sea, cuando uno multiplica por un i cuadrado, solo le cambia el signo, eso genera como... a veces rompe la intuición algebraica que uno tiene con los reales. Chiquillos, ahí atrás, silencio, por favor. Chiquillos, silencio, por favor. Gracias. Ya, ahí me di cuenta cómo se pueden dar, cómo pueden ver que son la misma ecuación. Despejé de la ecuación de arriba, despejé el V2 y me dio eso. ¿Ya? Despejemos el V2 de abajo. De la segunda ecuación. Entonces eso quiere decir que voy a tirar el 3i V2 para la derecha, ¿cierto? Y acá me va a quedar 3V1. Entonces acá divido por 3 y da V1 igual a I por V2. Y yo quiero despejar el V2. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, se puede pasar el I dividiendo, pero el I es mejor nunca tenerlo en el denominador. ¿Ya? Así que vamos a multiplicar por I. Eso va a transformar el V2 en un menos V2. O sea, el IV2 en un menos V2. Y acá va a quedar IV1. Y ahora multiplico por un menos. Y me da lo mismo que arriba. Son la misma ecuación. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que, bueno, a lo que veo es que no pasó esto de multiplicar por I la de arriba y que me diera la ecuación de abajo. No me dio de esa forma, sino que despejé el V2 de los dos y llegué al mismo resultado. Entonces son la misma ecuación.
¿Ya? El I siempre nos cambia un poco la intuición, dígame. Eso, entonces, tomamos el vector, o sea, cualquier vector complejo que cumpla esto, por supuesto. El B1, B2 va a ser, el B1 es B1 y el B2 es menos I B1. Entonces, esto sería, o sea, de esa forma son todas las soluciones, o sea, todos los vectores propios. Entonces aquí podríamos tomar, por ejemplo, ¿cuál tomaban en el...? Ah, no, es que aquí tomamos el otro lambda, así que no nos va a dar igual, pero... Tomando B1 igual 1, entonces, el vector propio B que vamos a usar nosotros va a ser 1, menos I. Ese va a ser para nosotros el vector propio. ¿Ya? Llegamos a un vector propio distinto que en el apunte, pero es porque tomamos el otro lambda nomás. ¿Ya? Ese sería el vector propio. Entonces hay que escribirlo, separar su parte real de su parte imaginaria. Pero eso es simplemente 1,0 más I por 0, menos 1. Este sería el A en negrita que estaba en el PDF y este es el B. ¿Ya? ¿De acuerdo? Había subestimado la verdad ese sistema. Había que meterle un poquito más de mano. Ya, ¿qué hora es? Sí, toma la hora. Ya bueno, la conclusión la vemos entonces en la próxima clase. Que estén bien. Profe, Adiós. ¿Qué pasó? Espérenme, que alguien me quiere preguntar algo desde la casa. Escribe en el chat mejor porque hay harto ruido y no te voy a escuchar mucho. Ya. Escribe, Andrés me parece, escribe mejor por el chat de Zoom.